Recientemente estaba hablando con un conocido, el cual me preguntó acerca de mi afiliación política. Yo le mencioné que actualmente no milito en ningún partido, ya que ninguno representa mis ideales liberales. A continuación, esta persona me preguntó, oye, ¿y qué significa ser liberal? Y yo, con el fin de contestar su pregunta de la forma más dinámica, entretenida e informativa, decidí recurrir a YouTube para poder enviarle un video explicándole este tema. Para mi sorpresa, los videos que encontré no eran muy acertados o simplemente no eran accesibles para aquellas personas nuevas en este asunto. Así que, como consecuencia de esto, decidí hacer este video, en el cual voy a tratar de explicar de la forma más clara posible lo que es el liberalismo. Así que si tú eres una persona interesada en esta ideología, ya sea porque eres afín a esta, o porque te interesa la economía o la política, o incluso porque eres alguien contrario a este pensamiento, pero quieres saber lo que realmente defendemos los liberales, pues entonces este video es para ti. Eso sí, antes de comenzar, quiero decir dos cosas muy importantes. La primera es que no hay que confundir liberalismo o libertarismo con los liberales de Estados Unidos. El Partido Demócrata, Joe Biden, Hillary Clinton y los autodenominados liberales de este país no tienen ninguna relación con el liberalismo de que vamos a hablar el día de hoy. Por alguna extraña razón, ellos se apropiaron de esta palabra, pero reitero, no hay que confundirlos. Y aclarado esto, te quiero pedir que si te gustan los videos de economía o de política, que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones, así cada vez que suba un video podrás enterarte de la manera más rápida posible. Dicho esto, comenzamos. El liberalismo se puede definir de una manera sencilla como una corriente de pensamiento que defiende la libertad del individuo para intentar realizar su proyecto de vida sin que el Estado intervenga en sus decisiones económicas y sociales. Esto mientras el individuo no viole los derechos de vida, propiedad y libertad de otra persona. Esto en palabras más sencillas, ¿qué quiere decir? Pues básicamente que nosotros, los liberales, defendemos que cada individuo, por el simple hecho de ser persona, y sin importar su religión, etnia, sexo, pensamiento político o cualquier otra cosa, debe tener la libertad de intentar hacer cualquier cosa que desee. Esto mientras no se dañe la propiedad, la vida y la libertad de otras personas. Además de que la función del gobierno debe estar únicamente limitada a proteger a los individuos ante la violación de los tres derechos antes mencionados. Y bueno, seguramente te estarás preguntando, ¿qué son estos derechos de vida, propiedad privada y libertad de los que tanto he hablado? Así que voy a explicarlo. El derecho a la vida tiene una explicación bastante simple, solo quiere decir que nadie tiene derecho a dañar tu precioso cuerpo, y mucho menos asesinarte. Este derecho defiende la inviolabilidad de tu vida y que nadie tiene derecho a hacerte daño. Entonces, cosas como el asalto, la violación, el asesinato, son cosas completamente contrarias al liberalismo. Únicamente se puede hacer daño a otra persona cuando existe el consentimiento o se aplica la legítima defensa. El derecho de propiedad privada significa que aquello que hayas obtenido por medios legítimos y no violentos, es decir, aquello que hayas obtenido por trabajo, por inversión, por regalos, por herencia, etcétera, te pertenece y nadie puede quitártelo, al menos que tú voluntariamente decidas darlo. Es decir, que si compraste una casa, un celular, que si tienes una fábrica, que si un familiar te heredó algún dinero o tienes cualquier otra cosa, entonces esto te pertenece. Y nadie, es decir, ni tu familia, ni tus amigos, ni la iglesia, y muchísimo menos el Estado puede quitártelo sin tu consentimiento. En cambio, aquello obtenido mediante el robo, la extorsión, la estafa y similares es algo completamente ilegítimo y contrario al liberalismo. Ahora vamos a hablar del último derecho, el derecho a la libertad. Este significa que tú puedes escoger y hacer las acciones que tú consideres adecuadas para lograr tus objetivos. Es decir, que tú puedes elegir libremente el camino de vida que desees, y como consecuencia de esto tú serás responsable tanto de los buenos como de los malos resultados que esta elección pueda traerte. Es decir, que la libertad en el liberalismo significa ser libre de la coerción de tanto el Estado como de otras personas. Así que en conjunto, los derechos de la libertad, de la vida y de la propiedad privada forman la base fundamental del liberalismo, la cual es el pacto de no agresión, es decir, que se debe permitir hacer cualquier cosa mientras no agredas a otros, lo que en palabras son más sencillas simplemente quiere decir que hay que vivir y dejar vivir. Ya habiendo explicado de manera general lo que conceptualmente es esta ideología y habiendo entendido que el pilar fundamental de esta es la libertad del individuo, hay que recalcar que esta se puede dividir en dos aspectos. En un lado tenemos la libertad social y en otro la libertad económica. Así que voy a desglosar el significado de cada una de estas. Cuando decimos que defendemos la libertad social, significa que creemos que el Estado no debe entrometerse en las decisiones y arreglos hechos por adultos donde los únicos afectados son ellos mismos. Es decir, que si alguien quiere hacer algo que otras personas puedan considerar sumamente inmoral, pero que no dañe los derechos de otros, entonces debe ser libre de hacerlo. Ejemplos de estas posibles actividades podrían ser drogas, alcohol, cigarro, promiscuidad, relaciones con personas del mismo sexo, comer pizza con piña, etc. Pero la libertad social no solo termina aquí, sino que también creemos en la absoluta libertad de expresión y de asociación. Es decir, de que creemos que tú debes ser libre de decir cualquier cosa que desees. Esto sin importar si es algo que no es políticamente correcto. Lo único que se prohíbe es decir algo que sea un llamado directo a la violencia contra otra persona. Es decir, que es perfectamente válido decir que la gente que come pizza con piña es tonta, pero no es válido decir que hay que violentar a las personas que comen pizza con piña.
Por su parte, la libertad de asociación significa que tú puedes relacionarte con las personas que quieras y bajo las condiciones que quieras. Esto mientras las partes decidan hacerlo voluntariamente. Es decir, que hacer algo como una reunión de terraplanistas o un sindicato no coercitivo es algo completamente válido. Y seguramente estarás pensando, ¡Wow! Esa ideología suena fenomenal. Seguramente no hay nada que pueda decir esta persona tan atractiva que pueda hacerla aún mejor. pero te equivocas, porque aún hay más cosas geniales acerca del liberalismo, ya que también defendemos la libre portación de armas, es decir, que creemos en tu legítimo derecho para defenderte legítimamente ante gente que te amenace a ti, a tu familia o a tu propiedad. Ya dicho todo esto, hay que hacer algunas aclaraciones respecto a las libertades sociales. La primera es que si bien defendemos que las personas puedan realizar estas acciones, también creemos que ellas mismas deban afrontar las consecuencias de estas. Es decir, que si fumas 3 cajetillas de cigarros al día y como consecuencia de esto desarrollas cáncer, entonces tú debes responsabilizarte por esto. En pocas palabras, tú tienes la libertad de actuar, pero no puedes obligar a otras personas a responsabilizarse por lo que tú hiciste. Otra situación que es muy importante recalcar es respecto a la libertad de asociación, ya que si bien defendemos que tú puedas decir, hacer y pensar aquello que creas conveniente sin que el Estado o alguien más te limite violentamente, esto no significa que las otras personas tengan que servirte. Es decir, que si tú quieres fumar crack, inhalar cocaína, decir que la tierra es plana y que la gente que come pizza con piña es inferior, eso está permitido, pero también está completamente permitido que otras personas no quieran relacionarse contigo por este comportamiento. Así que si bien es cierto de que tienes derecho a hacer lo que quieras, las otras personas también tienen derecho a no relacionarse contigo por estos comportamientos. Dicho esto, en el aspecto de la libertad social, aún hay una crítica que se le hace al liberalismo que me gustaría aclarar. Esta crítica es que supuestamente en esa ideología sus participantes carecen de moral, que son completamente antirreligiosos y que supuestamente creen que es correcto hacer todo tipo de actos inimaginables. Pero esto es incorrecto por 2 razones. La primera es que si alguno de estos comportamientos atenta contra la vida, la libertad y la propiedad privada, entonces ese es un comportamiento completamente contrario al liberalismo. Así que comportamientos como el asesinato, la esclavitud, la violación, el robo y demás no son compatibles con las ideas liberales. Además, cuando hablamos de los comportamientos que no violan los derechos de terceros, pero que algunas personas puedan considerar sumamente inmorales, drogas, alcohol, pizza con piña y demás, no es que necesariamente los liberales vivamos este tipo de vida o que lo consideremos correcto, sino que la moral que nosotros tenemos es una que no deseamos imponer mediante la fuerza. Sé que esto suena un poco confuso, así que déjenme usar el alcohol como ejemplo para que se entienda un poco mejor. El solo hecho de tomar esta bebida no viola los derechos de alguien más, pero yo personalmente considero que tomar alcohol no trae consigo nada positivo, y en cambio es algo sumamente dañino. Esto lo creo a tal grado que yo, a pesar de tener la edad y los medios económicos para consumir esta bebida embriagante, decido no hacerlo. Pero, aunque yo crea que tomar alcohol es algo completamente inservible y dañino, no por eso voy a buscar que el Estado haga una ley que haga que aquellas personas que decidan tomar esta bebida sean castigadas con la cárcel. Ya que aunque yo crea que tomar alcohol es incorrecto, esto no significa que crea que el Estado debe imponer mi moralidad en otras personas. Pero en cambio, si una persona alcoholizada está dañando a otros, en este caso su acción sí es completamente reprochable, tanto a nivel moral como legal, ya que si bien la persona en cuestión tiene derecho a tomar todo el alcohol que quiera, esta no tiene derecho a hacerle daño a otras personas. Pero en ese caso, lo que se debe castigar no es consumir alcohol, sino la violación de los derechos de terceros. Así que por esas razones que acabo de explicar, es perfectamente compatible que existan personas liberales que se puedan considerar sumamente morales o religiosas, aunque también es importante recalcar que hay algunos puntos grises aquí, ya que si bien es cierto que consideramos que se debe permitir cualquier acción que no dañe la vida, libertad y propiedad de otras personas, hay situaciones donde estos derechos pueden ser borrosos. Por ejemplo, en el tema del aborto existen liberales que defienden que la vida humana existente desde la concepción debe tener el valor jurídico de persona, y por ende que se debe prohibir el aborto, ya que va en contra del derecho a la vida. Por otro lado, otros liberales argumentarán que esa vida humana existente desde la concepción no debe tener el valor jurídico de persona, y por ende el aborto no atenta contra el derecho a la vida, y por ende debe ser permitido. Así que si bien es cierto que los liberales tienen en común estar a favor de legalizar ciertas cosas que puedan o no considerarse inmorales, drogas, alcohol, unión civil entre personas del mismo sexo, etc., no hay una postura unificada con los temas donde los derechos individuales pueden ser difíciles de identificar, siendo el aborto uno de los mayores ejemplos. Ya acaba la explicación de la libertad social, ahora vamos a hablar de la libertad en el aspecto económico. Aquí es donde considero que se dan los peores malentendidos. Aquí he escuchado de todo. Así que para que no existan estas concepciones erróneas, vamos a dejar las cosas bien claras y vamos a definir lo que realmente es la libertad económica. Según el Instituto Fraser, esta la podemos definir como cuando la propiedad que las personas adquieren sin el uso de la fuerza, fraude o robo está protegida de las invasiones físicas por parte de otros y son libres de usar, intercambiar o ser su propiedad siempre que sus acciones no violen los derechos idénticos de otras personas. Hay libertades económicas cuando los ciudadanos son libres de elegir, comerciar y cooperar con otros, además de competir como mejor les parezca.
En palabras menos complicadas, la libertad económica es cuando puedes vender, usar, intercambiar, rentar, etc. tu propiedad según te parezca adecuado. Esto mientras no dañes los derechos de la vida, libertad y propiedad de otras personas. Es cuando en un contexto de libertad de mercado, las personas son libres de producir y vender sus productos. Es cuando los consumidores son libres de elegir entre varias empresas. Es cuando el gobierno no da privilegios legales injustos, como subsidios, rescates, barreras de entrada, tarifas y otras cosas para apoyar injustamente a las empresas que deseen a costa del consumidor. Es cuando en el momento que te llega tu salario, nadie te quita el 40% del mismo. Es cuando tu poder adquisitivo no se ve destruido por la inflación causada por el Banco Central. Es cuando los negocios compiten libremente para tratar de obtener ganancias monetarias y como consecuencia de eso, dar un mejor producto y servicio al consumidor. Cuando defendemos la libertad económica es porque estamos seguros que cuando a las personas se les permite crear e intercambiar libremente en un contexto donde se respetan los derechos individuales de cada individuo, es cuando más se beneficia a la gente. Es decir, que cuando las personas buscan su propio beneficio en un contexto donde se respetan los derechos fundamentales de terceros, es cuando la gente sale beneficiada. O como Adam Smith dijo excelentemente, no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero lo que nos procura el alimento, sino la consideración que éste tiene por su propio interés. Ya habiendo dicho esto, es importante recalcar que si bien defendemos la libertad económica y que creemos que el libre mercado es la mejor forma para obtener prosperidad, también defendemos la libertad de aquellas personas que no quieran formar parte de este proceso. Es decir, que si tú quieres vivir en una comuna donde la propiedad privada y los beneficios empresariales están prohibidos, pues adelante. Consigue legítimamente un pedazo de tierra y consigue gente que voluntariamente se quiera escribir a tu proyecto. Pero lo que no es para nada válido es obligar a aquellas personas que no tienen el mismo proyecto de vida que tú tienes a vivir en esas condiciones. Una vez aclarado conceptualmente lo que es la libertad económica, seguramente algunos se estarán preguntando, ok, esto suena fenomenal, pero entonces, ¿cuál debe ser el papel del Estado en la economía? Pues contestando esto, hay que decir que el papel del Estado debe ser estrictamente limitado a garantizar que los derechos de la vida, libertad y propiedad se cumplan. Es decir, que castigar el fraude, el robo, la extorsión, el asesinato, la esclavitud y similares es a lo que el Estado debe limitarse, y como consecuencia de esto, los impuestos que deben ser recaudados únicamente deben ser los mínimos necesarios para poder realizar esta actividad, y ni un centavo más que eso. Eso también quiere decir que la intervención estatal mediante los subsidios, rescates de empresas con el dinero de la gente, barreras de entrada, etc., son cosas completamente contrarias al liberalismo. Dicho esto, es muy importante recalcar que si bien es cierto que estoy definiendo al liberalismo en términos muy generales, esta no es una ideología hegemónica, es decir, que habrá personas que defiendan que es necesario un poco más de intervención estatal en el aspecto económico y social, para carreteras, cierta infraestructura, apoyo a los más pobres, etc. Como también existirán personas como los anarcocapitalistas que rechazan la intervención del Estado para cualquier instancia, incluso para temas de seguridad pública. Pero a pesar de las amplias diferencias entre las diversas posturas, el respeto que éstas tienen hacia las libertades económicas y sociales en un marco donde se respetan los derechos de la vida, la libertad y la propiedad, hacen que estas posturas distintas entren dentro del marco del liberalismo. Así que ya para terminar, quisiera resumir brevemente al liberalismo como una ideología que simplemente define la libertad individual de cada persona para poder realizar su proyecto de vida sin que se dañen los derechos de libertad, vida y propiedad de otros. Es una ideología que defiende que el Estado no debe meterse ni en tu cartera ni en tu cama. Dicho esto, sé que algunas de las premisas presentadas a lo largo del video podrán sonar completamente contrarias o distintas al paradigma actual. Esto lo sé porque inicialmente también lo sonaron para mí. Así que si quieres aprender un poco más acerca de los fundamentos ideológicos del liberalismo y de los fundamentos económicos que sustentan que la intervención estatal en la economía, salario mínimo, control de precios, tarifas, etc., generalmente trae más problemas que soluciones, pues hay algunas bibliografías completamente gratuitas en la descripción, o también puedes ver otros de mis videos donde toco los mismos temas. Ya para finalizar, le quiero agradecer a Miguel Ángel por donar al canal y permitir hacer más y mejores videos. Si tú también quieres donar, hay un link en la descripción. Si no quieres o no puedes donar monetariamente, pues un like, un comentario y compartir el video ayuda muchísimo. Dicho esto, soy Rodolfo Herrera y me despido.